¿Qué tal, lectores y lectoras del mundo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas de Libro Seriéfilo. Yo soy Eliu y hoy quiero volver a hablar de Frieren, aprovechando que ya terminó la segunda temporada. Y la verdad es que me supo a muy poquito, fue muy corta estos 10 episodios. Necesito más Frieren de verdad, porque no sentí que apenas rascamos algo. Quiero hablarles sobre un tema que a mí me parece muy interesante respecto a Frieden y es cómo se enmarca Frieden dentro de la tradición de una fantasía que yo llamo la fantasía introspectiva. Una fantasía que se aleja un poco de los cánones, de los marcos de pues la fantasía más, digamos, no solo tradicional, sino más moderna y espectacular. Así que acompáñame a descubrir a Frieden y la fantasía introspectiva. Para entender de verdad qué hace especial esta historia, hay que sacarla del cajón habitual donde solemos meter a la fantasía. Y es que no basta con decir que Frieden es diferente, que es melancólica o que incluso es cozy, porque aunque podremos catalogarla así, esa descripción se queda corta, ya que Frieden pertenece a una tradición mucho más antigua y menos ruidosa, la fantasía introspectiva, una fantasía que no se pregunta primero qué pasa en el mundo, sino qué le pasa a quienes lo habitan. Y es que durante décadas la fantasía moderna pues ha estado dominada por esta lógica de la epopeya, con mapas extensos, los conflictos absolutos, los sistemas de magia, las guerras que deciden el destino de civilizaciones enteras. No tiene nada de malo, porque claro, esa fantasía pues nos ha entregado obras memorables, muy queridas, enormes. Pero existe otra corriente, más silenciosa, menos espectacular, que concibe la fantasía no solo como una maquinaria narrativa, sino como un espacio íntimo para la contemplación y la experiencia interior. Y es en este lugar donde habita Frieden. Recordemos que una de las primeras decisiones radicales que toma la historia de Frieden es situarse después del gran clímax, cuando el mal ya ha sido derrotado, la profecía ya ha sido cumplida y el mundo fue salvado. Todo aquello que en la fantasía épica tradicional marca el final, aquí es apenas el inicio y ni siquiera lo vemos. Y es que esta inversión no solamente es un truco narrativo, es una declaración estética. Freire nos está diciendo desde el primer episodio que lo importante no es la hazaña, sino lo que queda cuando la épica se disuelve. Ese gesto la emparenta directamente con algunos autores como Ursula K. Le Guin, quien siempre desconfiaba de las narrativas que reducían el crecimiento humano o el crecimiento personal de los personajes a una sucesión de victorias. En Terramar, por ejemplo, el personaje de Get no madura conquistando enemigos, sino enfrentándose a su propia sombra, aceptando sus límites, aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus actos. Y en Frieden, la gran herida no es una derrota, es una comprensión tardía, la conciencia que le llega a Frieden de que el tiempo compartido fue valioso cuando ya no puede recuperarlo. Para una elfa inmortal como lo es Frieden, los años pasan sin ningún peso. Para los humanos que la rodean, cada estación del año importa. Y esta diferencia no es solo biológica, es existencial. Frieden no es fría porque no tenga emociones, es fría porque siente despacio. Y ese desfase temporal es la raíz de su tragedia. Por eso es aquí donde Frieren, a pesar de ser un anime y un manga, dialoga directamente con la gran literatura de fantasía. Si eres lector de clásicos, seguramente conoces el concepto del Bildungsroman, la novela de formación alemana, que nos cuenta cómo un joven madura a través del viaje y los obstáculos. Y pensemos, por ejemplo, en Bilbo del Hobbit, en Harry Potter o en el mencionado Goethe, o en Bastian de la historia interminable. De hecho, voy a hablar mucho de la historia interminable. Pero el Bildungsroman en Frieden está invertido, ocurre al revés. Ella no inicia la historia como una joven inexperta buscando su lugar en el mundo. Ella ya es una elfa milenaria, ya es poderosa, ya ha vivido de todo. Y su viaje no es para formarse, sino para deformarse de su inmortalidad, para desaprender la ceguera emocional que le ha dado esta comprensión del tiempo tan larga. Es para reconectar con lo humano, con lo efímero,
con el valor de cada pequeño momento. Y es que si profundizamos aún más en esta idea de la memoria y del paso del tiempo, Frieden vamos a encontrar que dialoga poderosamente con la historia interminable de Michael Ende. En esa obra, fantasía, el país de fantasía se desvanece, porque los humanos han dejado de recordar, de imaginar, de sostener sus historias. Frieden no lucha contra una nada literal, pero sí contra una nada emocional. Su inmortalidad la ha llevado a olvidar el valor de los pequeños momentos. Y por eso es que su viaje es una búsqueda, más que nada para recuperar recuerdos, antes de que estos se pierdan en la inmensidad de su existencia. La pregunta viene siendo la misma, pero formulada de dos maneras distintas. ¿Qué valor tiene la existencia sin memoria? ¿Y cómo preservamos lo que amamos cuando el tiempo amenaza con borrarlo todo? Esta conexión se vuelve, digamos, aún más sugerente cuando recordamos que el destino final del viaje es la región de Ende. Ende es una palabra alemana que significa fin, y esto conduce a Aureole, una suerte de cielo. No es casualidad que pues el apellido de Michael Ende sea justamente Ende, ¿no? De hecho, él hacía, digamos, cuando firmaba sus libros al final, hacía como un juego de palabras donde incluía su apellido como firma, pero aludiendo a que la historia terminó o que es el final. No, al final de la historia interminable, por ejemplo, pone por ende. Por eso que en esa tradición la magia de Frieden no busca deslumbrar, sino revelar carácter. Muchos de los hechizos sirven, por ejemplo, para limpiar estatuas, hacer crecer un campo de flores. Son, digamos, inútiles en términos de combate, pero son esenciales en otro tipo de cuestiones. Y el viaje tampoco conduce al poder, conduce a la atención. Frey no se vuelve más fuerte, se va volviendo más presente, más vulnerable. La fantasía introspectiva no celebra el dominio, sino la permeabilidad emocional. Y quizá lo más importante, el silencio. El anime, la historia, confía en las pausas, en las miradas, en los momentos donde aparentemente no pasa nada, porque no te impone significado, permite que emerja. La muerte de Himmel no necesita, por ejemplo, un discurso épico, necesita tiempo para que Frieden comprenda que ya no puede conocerlo mejor. En última instancia, Frieden pertenece a una fantasía que no tiene prisa por ser importante. No compite, no se acelera y no se justifica a sí misma. Su belleza es tranquila, es hospitalaria. Y es que en una época donde la fantasía la solemos medir por la complejidad de su lore, la escala del conflicto o la rapidez de su trama, Frieden nos recuerda algo esencial, que el género también sirve para aprender a mirar mejor, para reconciliarnos con el paso del tiempo y para aceptar que lo más valioso ocurre en los márgenes de la historia. La fantasía que no quiere conquistarte, sino acompañarte. Sinceramente, Frieden ha tocado más fibras en mí que muchos libros de fantasía contemporánea, y eso, créanme, no es decir poco. Así que díganme, ¿ya vieron Frieden? ¿Ya terminaron de ver la segunda temporada? O si no la han visto, de verdad les recomiendo. Si te gusta la fantasía, pero de verdad quieres, o sea, que no estés desesperado porque pasen a cada rato cosas y que todo sean batallas, sino si estás buscando eso, Frieden no es para ti. Pero si estás con este mood de que es importante desacelerar un poquito y disfrutar de otro tipo de historias con más conexiones, más íntimas, entonces Frieden de verdad es precioso, es muy, muy, muy importante este anime, lo que está haciendo. Todo. Espero que nos sigamos viendo pronto. Esto fue Crónicas de Libros Cinéfilo. Dale like y suscríbete para no perderte más videos hablando de fantasía y otras cosas. Hasta luego.